desarrollo se ha destacado siempre por la parte académica, por realizar este tipo de eventos académicos y entre muchas actividades que se han realizado, tenemos que agradecer a la licenciada Nora Condori porque ella ha llevado a cabo muchísimas actividades, incluida la presente como coordinadora del Instituto de Investigaciones de la carrera. Eh, bueno, nada más agradecer y esperamos que este evento sea de mucho interés y de un gran aporte para toda la comunidad, tanto docente como estudiantil. Gracias. Voy a pedir, por favor, la anfitriona o anfitriona de este evento, por favor, vaya silenciando. Aquellos compañeros y compañeras que están abiertos sus micrófonos, voy a pedir también a los compañeros que tengan más prudencia, por favor, al momento de participar, más que todo la interrupción de ruido de sonido, ¿no? Por favor, se les conmina apagar los micrófonos en el momento de la exposición. Seguidamente, por favor, inauguración de este evento académico. Universidad Pública del Alto, área Ciencias Sociales, carrera Ciencias del Desarrollo, Instituto de Investigación Contiki. Invita a toda la comunidad universitaria de la carrera de Ciencias del Desarrollo a ser partícipes de la conferencia magistral Desarrollo Humano no es posible sin desarrollo sostenible. Seguidamente, vamos a dar lectura de la hoja de vida de nuestro expositor. Javier Marcelo Arroyo Jiménez, economista senior del PNUD, Bolivia. Edad 42 años, nacido en La Paz, Bolivia. Reseña curricular. Marcelo Arroyo es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Gestión Financiera. Cuenta con estudios de posgrado en Políticas Urbanas para Ciudades Sostenibles, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, gobernabilidad y gerencia política, gestión integral de riesgos. Actualmente trabaja en la elaboración de su tesis para la obtención del doctorado en Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con 18 años de experiencia en la gestión pública de gobiernos locales. Fue secretario ejecutivo y secretario municipal de Planificación para el Desarrollo en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, luego de haber ocupado otros cargos ejecutivos en esta institución. Marcelo Arroyo es investigador, especialista en gestión municipal y ha participado como conferencista en varios eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con la planificación urbana y estratégica, gestión por resultados, gestión de políticas públicas, elaboración y análisis de indicadores económicos y sociales, además del desarrollo y coordinación técnica de investigaciones y publicaciones en el ámbito subnacional. Es parte de la red de promotores de los ODS y de la red de urbanismo internacional. Con ustedes, sin más palabras, Javier Marcelo Arroyo Jiménez, nuestro expositor. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimados. Un saludo en principio a las autoridades de la carrera de Desarrollo Social, ¿no? A todos los miembros del comité y del Instituto de Investigación. Aprovecho también la ocasión para felicitarlos por su aniversario. Y bueno, nuevamente agradecerles por la posibilidad de poder plantear algunas inquietudes y sobre todo exponer y mostrar en qué consiste el desarrollo humano o cuál es el enfoque o la nueva mirada del desarrollo humano para los próximos años. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Perfecto. Voy a hacer una prueba en relación a la transición porque suele a veces presentarse alguna dificultad. ¿Me confirman si se ve la transición, por favor? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. El día de hoy poco vamos a hablar acerca de lo que es el Informe de Desarrollo Humano 2020, la próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno. Pero es importante iniciar
esta charla, ¿no? Básicamente con una hipótesis o una premisa que es la que nos han planteado para llevar adelante esta conversación. Y la premisa es la siguiente: desarrollo humano no es posible sin desarrollo sostenible, que es básicamente el primer elemento que vamos a conversar el día de hoy. Es importante tomar en cuenta algunos antecedentes históricos. Desde la segunda mitad del siglo XX, se ha tenido un especial énfasis en lo que es el crecimiento económico global, con un enfoque sin precedentes y considerando este como el parámetro para medir el desarrollo mundial. El indicador esencial para llevar adelante este criterio o este enfoque ha sido el Producto Interno Bruto, que todos conocemos, que es el parámetro por excelencia para medir crecimiento económico y que desde ese entonces se establecía como un indicador de bienestar. Es decir, Producto Interno Bruto igual a crecimiento económico y crecimiento económico igual a bienestar. Por tanto, el poder adquisitivo se constituye en el elemento o en el indicador acerca del nivel de vida en el cual nos desarrollamos. Estamos hablando básicamente de los años 50, muy cercano a lo que es después de la Segunda Guerra Mundial, y con elementos de una coyuntura política, geopolítica y un contexto totalmente distinto a lo que hoy en día vivimos en nuestra sociedad. Por tanto, este Producto Interno Bruto, este indicador, se constituye en el parámetro esencial para medir el desarrollo. ¿Qué ocurre después? En el año 1987, ¿no? Se genera un informe, un reporte conocido como el reporte de Brundtland, ¿no? Que se titulaba Un futuro común, por sus siglas en inglés, Our Common Future. Y este reporte esencialmente es un informe publicado para las Naciones Unidas en el cual se busca contrastar la postura del desarrollo económico en ese momento vigente sobre la base del Producto Interno Bruto con el enfoque hacia la sostenibilidad, hacia el desarrollo ambiental. Y para el efecto, justamente se constituye una comisión de alto nivel a la cabeza de la primera ministra en ese entonces de Noruega, la señora Gro Harlem Brundtland, quien es responsable de llevar adelante este reporte y presentarlo ante las Naciones Unidas. Es importante este hito porque bajo este principio se establece los primeros lineamientos y se conceptualiza y se comienza a utilizar el término de desarrollo sostenible, definido como aquel elemento que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Entonces, los preceptos de este reporte o de este informe señalan que el medio ambiente y el desarrollo no constituyen desafíos separados, son inevitablemente independientes. Por otro lado, que la economía de un país no podría mantenerse sin la base de los recursos ambientales o si estos se deterioran. Y por otro lado, el medio ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción ambiental. Basado en estos preceptos, se establecen tres elementos esenciales de lo que es el desarrollo sostenible bajo el enfoque de un futuro común o de este reporte informe de Brundtland. Estos tres pilares son el económico, el social y el medio ambiente, pero en perfecta armonía. Posteriormente, en los años 90, precisamente, surge el primer informe de desarrollo humano que genera las Naciones Unidas. En 1990, este informe sobre desarrollo humano cuestiona justamente por primera vez la primacía del crecimiento económico como una medida de progreso. No es que esté mal utilizar el Producto Interno Bruto como un indicador para medir el crecimiento económico. Sin embargo, existen otras variables, como veremos más adelante, que son importantes para tener una mirada y un enfoque mucho más integral de lo que es el desarrollo y de lo que es el bienestar. La Guerra Fría en ese entonces seguía condicionando todo el movimiento geopolítico en el mundo y acababa de inventarse el Internet y muy pocas personas habían oído hablar de lo que era el cambio climático o el deterioro o los desafíos ambientales que se tenían en ese momento. En aquel momento el PNUD ofrecía una alternativa al Producto Interno Bruto con miras al futuro para poder clasificar a los países
y plantear parámetros y alternativas de desarrollo a partir de un conjunto de variables, y de este modo surge un nuevo debate de lo que es el bienestar, el desarrollo y las formas de conseguirlo. La verdadera riqueza de los países está en su pueblo, es uno de los preceptos del Informe de Desarrollo Humano de 1990, se basa en un enfoque de capacidades donde el desarrollo se mide por lo que las personas pueden decidir hacer o llegar a ser. La medición del desarrollo humano, siempre en un enfoque multidimensional, se centra en las personas. El IDH mide el desempeño en 3 dimensiones: la educación, la salud, el nivel de vida, además del nivel de ingresos. En este sentido, y tras varias décadas, 3 para ser preciso, después de la implementación del Informe de Desarrollo Humano, este se constituye hoy en día ya en una medida estándar, es decir, aplicable para explicar la realidad y la situación del conjunto de los países del mundo y para poder generar comparaciones y establecer políticas públicas, agendas de política que permitan avanzar hacia el desarrollo humano desde esta perspectiva. Sin ir muy lejos, y en el ejemplo que vemos en pantalla, si uno busca a cualquier país, en este caso Bolivia, en un buscador cualquiera, el primer reporte que le aparecen tiene que ver con una serie de indicadores socioeconómicos, pero donde el desarrollo humano es un elemento central, un parámetro de comparación y un estándar de medición para los países. Sin embargo, también es evidente que hoy por hoy el IDH ya no es suficiente. En muchos casos, el mayor desarrollo que se ha logrado vía desarrollo económico, también buscando el desarrollo humano, se ha conseguido, pero a costa de nuestro planeta. Es decir, se ha conseguido dañando el planeta. Y ese es un desafío que hoy vamos a comentar cuando hablamos del informe de desarrollo humano con el enfoque del antropoceno. En este gráfico podemos apreciar el comportamiento del índice de desarrollo humano, ¿no? En la línea segmentada vemos el comportamiento a nivel mundial, donde vemos desde 1990 hasta el 2019 cómo ha ido progresando el desarrollo humano en el mundo. Vemos también la región en la línea en rojo, donde vemos que el comportamiento es similar, es decir, existe una tendencia a la mejora y a un progreso paulatino y gradual de lo que es el desarrollo humano. Y en línea azul vemos a Bolivia, al Estado plurinacional, que de igual manera, aunque muy por debajo del promedio de la región y por supuesto del promedio del mundo, vemos también un comportamiento y una tendencia creciente que refleja un nivel de progreso interesante en términos de desarrollo humano para nuestro país. Sin embargo, es importante señalar que las cosas están cambiando. Ha empezado el antropoceno, que es la era de los seres humanos, ¿no? Solamente como algunas referencias, entre el 2020 y el 2021, la pandemia, el COVID-19, se ha constituido en una larga sombra, ¿no? Que ha oscurecido el panorama de desarrollo para el conjunto de los países en todos los continentes de nuestro planeta. Los científicos han llevado varios años advirtiendo justamente la posibilidad y la alta probabilidad de que una pandemia podría aumentar el nivel de riesgo y la vulnerabilidad en el conjunto de los países, y que solamente aquellos que tengan ciertas capacidades podrían reaccionar de manera oportuna, aunque ese no ha sido el escenario en el que nos hemos vivido, ¿no? En el que nos hemos desarrollado. Por otro lado, el cambio climático ha causado por el hombre más bien, ha acelerado un riesgo importante, un riesgo existencial, sobre todo de nuestra especie en el mundo. Recordemos que el año pasado simplemente han habido incendios importantes en la región de Australia, en la misma Chiquitanía boliviana. Recordemos los huracanes que se han generado también en la costa del Atlántico, que han sido estas reacciones que se han generado por efecto antrópico, es decir, por la intervención del hombre a lo largo de estos años. Y por otro lado, la vida silvestre ha disminuido casi en un 70% desde 1970 a nivel global. Muchos cambios de estos que acabo de mencionar son inevitables y en muchos casos son irreversibles. Por tanto, es importante tomar en cuenta este desafío que se nos plantea ahora de mantener ciertos equilibrios entre el comportamiento y la expectativa de desarrollo que tiene el ser humano y el respeto por la naturaleza. Hablemos un poco del concepto en torno al antropoceno.
El antropoceno, como pueden ver ustedes en esta gráfica, y para narrar un poco la historia de este concepto, se constituye en una etapa geológica. Es una discusión que llevan adelante muchos científicos para dar a conocer que hoy en día estamos viviendo una nueva etapa geológica en todo el proceso de desarrollo, y que sería el inicio de esta etapa más o menos después de casi 11.700 años que se está dando en este periodo cuaternario. Entonces, de ahí surge el antropoceno. Pero ¿cuáles son las características del antropoceno? Precisamente las características tienen que ver en que es una era definida por las elecciones humanas y el riesgo que generan para el planeta. Es un riesgo dominante para la supervivencia de nuestra especie y, por supuesto, para Licenciado Arroyo, está en sala. Licenciada Natalie, estamos con situaciones técnicas para acá. Eso no nos dice o no nos llega a entender nada de lo que es la genética. Más aún, Sí, estamos revisando, dice. al respecto. Ustedes trabajan. Bien, Creo que se compañeros. ha perdido la Bien. conexión, licenciado. Vamos a Está en sala. ver ¿Podrían unos aceptarle, segunditos. por favor? Está en sala, Marcelo. Él está en sala de espera. Ah, genial. Ya ingresó. Gracias. Otro. Bien, ¿Aló? muy buenas noches una vez más. Retomamos, por favor, esta magistral exposición. Licenciada Arroyo, ¿podrías retomar la diapositiva anterior, por favor, para retomar nuevamente en la coherencia de la exposición? Adelante, por favor, licenciada Arroyo. Se cortó problemas técnicos y ya que están muchos estudiantes ya ingresando. Somos más de 80 ya. Adelante, licenciada Arroyo. Perfecto. Voy a ingresar nuevamente. Ok, ya estamos. Bueno, retomando un poco la conversación, ¿no? Y mil disculpas por esta dificultad, no sé, de repente estaba hablando solo y ya había perdido la conexión. Bueno, les decía que hoy estamos ante una nueva etapa, ante un nuevo periodo geológico que es el antropoceno, en respuesta, en realidad, a un conjunto de desafíos que se han presentado a lo largo del tiempo y que hoy en día nos hacen cuestionar básicamente cuál es nuestro rol en términos de desarrollo. Estábamos viendo esta diapositiva donde justamente explicamos el marco conceptual de lo que es el antropoceno, una era definida por las elecciones y las responsabilidades del ser humano que han generado un riesgo importante para la supervivencia de nuestra especie, pero del conjunto del planeta. Por otro lado, en el informe de desarrollo humano se plantea una frontera del desarrollo, una nueva senda del progreso que respete los destinos entrelazados entre las personas y el planeta.
Si por favor podríamos la bandera actual de Bolivia. apagar los micrófonos. ¿Cuál es la bandera de Bolivia? Una vez más, por favor, vamos a silenciar, por favor. Vamos a silenciar, por favor. Giovanna, muy bien. Adelante, por favor, licenciado Arroyo. Adelante. Mil disculpas. Gracias. Y bueno, finalmente comentaba que estábamos en un momento de cambio, donde la elección sobre nuestro futuro básicamente va a determinar lo que ocurra más adelante, ¿no? En este sentido, la estructura del informe de desarrollo humano está orientada específicamente hacia el incremento. Estamos buscando ampliar el desarrollo humano, aliviando justamente estas presiones que han ocurrido en el planeta y que han generado este tipo de riesgos que comentaba en anterior oportunidad. La estructura se basa en 3 elementos. El primero, replantear el desarrollo humano con el enfoque en el antropoceno, establecer mecanismos de cambio para impulsar acciones efectivas que vayan a afrontar esta nueva realidad y finalmente explorar nuevos parámetros de medición para poder explicar el desarrollo humano y el desarrollo integral. Es decir, como veíamos hace un instante, el desarrollo humano o el índice de desarrollo humano ya no es suficiente para poder explicar esta situación y para poder medir y evaluar a futuro estas condiciones. En esta gráfica podemos apreciar un poco el comportamiento y la variación del índice de desarrollo humano en el periodo entre 1991 y el periodo 2020. Podemos ver que la variación que se da año a año es de carácter positivo, es decir, siempre ha habido una tendencia a progresar en términos del índice de desarrollo humano. Inclusive en los periodos de la crisis financiera mundial que se ha vivido entre el 2008 y finales del 2009. Pero ocurre algo totalmente inexplicable que tiene que ver con la crisis que se ha presentado el 2020 producto de la pandemia, que no solamente ha decantado en una crisis sanitaria, sino que también ha desembocado en una crisis económica, en una crisis social que ha golpeado la economía y por supuesto también que ha generado un rezago importante en el cumplimiento de los mismos objetivos de desarrollo sostenible en el conjunto del planeta. Por otro lado, podemos ver algunos riesgos que se han ido dando producto de los efectos del cambio climático que han sido severos y que van a intensificar las desigualdades. En esta gráfica podemos ver una proyección para finales de siglo donde se puede establecer el número de días adicionales con temperaturas extremas que se van dando en función de los grupos de países, ¿no?, congregados en torno al IDH de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los países más pobres, aquellos que tienen el índice de desarrollo humano más bajo, podemos advertir que se van a dar por lo menos 100 días adicionales con temperaturas extremas. Y esta es una situación bastante compleja porque estamos hablando de 100 de 365 días, es decir, un tercio de lo que va del año. Y esto en un escenario donde no existen medidas de mitigación y no existe ninguna acción para poder resolver aquello. Sin embargo, cuando vemos y aplicamos medidas de mitigación y los países se circunscriben a los parámetros establecidos en el Acuerdo de París y se generan estas medidas de mitigación, podemos ver que la situación mejora un poco. Sin embargo, todavía existe en los países más pobres, con índice de desarrollo humano más bajo, ¿no?, una posibilidad de que se generen al menos 50 días adicionales con temperaturas extremas, que eso ya es bastante alarmante y que nos muestra una situación bastante compleja. Si nos vamos al otro extremo y vemos a la población, o más bien a los países con el IDH más alto, podemos ver que en una situación sin mitigación existen al menos 18 días en los cuales menos, es decir, que no se va a producir una situación de temperaturas extremas por las condiciones también climatológicas que se dan en muchos de estos países, sobre todo en el caso de los países nórdicos. Y esta situación también se ve de alguna forma mejorada cuando ocurre la mitigación, pero vemos también que en este contexto se presenta
cierta desigualdad entre los países con índice de desarrollo humano bajo y los países con índice de desarrollo muy alto en cuanto a la generación y al efecto que tienen las temperaturas extremas en días adicionales en el año para finales de siglo. Otro dato importante que podemos advertir en esta gráfica, podemos ver en la parte horizontal los valores del índice de desarrollo humano y podemos ver en la parte vertical las medidas de generación de huella per cápita que se dan para los diferentes países. Y podemos apreciar que a mayor desarrollo humano existe una mayor presión en términos per cápitas del material que se genera en términos de huella, por ejemplo, en todos los países. Sin embargo, ustedes pueden advertir que en el último segmento, en el último lugar, en esta esquina vacía que se llama, que no existe ningún país en este momento cuantificado en este espacio. Sin embargo, este es el lugar donde idealmente se lograría un nivel de desarrollo humano alto y con bajas presiones planetarias. Entonces, esto se constituye en una aspiración y un objetivo para poder lograr en términos del manejo del índice de desarrollo humano. Por tanto, las políticas de desarrollo deben cambiar. Y también se puede evidenciar a partir de esta gráfica algo que he ido repitiendo a lo largo de la presentación, que el IDH no es suficiente para guiar dichas políticas y que se deben incorporar nuevos parámetros de valoración. Por tanto, se establece un nuevo estándar de desarrollo humano con el cual debemos trabajar en adelante. Por esa razón, en el informe de desarrollo humano, se establece un índice de desarrollo humano ajustado justamente por las presiones planetarias. Y este índice se obtiene básicamente multiplicando el IDH por un factor de ajuste. Este factor de ajuste que responde al cálculo de un índice de emisiones basadas en la producción de CO2 y la media aritmética del índice de la huella material que generan este factor. Y este factor, al afectar al índice de desarrollo humano básico, pues genera un nuevo indicador, un índice de desarrollo humano ajustado por las presiones planetarias. Ahora veamos en la parte de abajo, en el esquema. Lo que nos muestra el esquema en la parte inferior es que si bien nosotros tenemos un valor como índice de desarrollo humano, este factor de ajuste genera un retroceso en términos de progreso. Y esto corrobora la hipótesis inicialmente planteada de que a mayor desarrollo humano existe mayor presiones planetarias para nuestro planeta. Y por tanto, es importante tomar en cuenta esta variación, porque esta variación representa, lo que vamos a ver a continuación, una diferencia en términos de progreso. En la gráfica ustedes pueden advertir en línea roja la tendencia del índice de desarrollo humano desde 1990 hasta el 2020. Ese es el comportamiento del IDH. Sin embargo, cuando este se ve afectado por este factor justamente de ajuste por las presiones planetarias, este progreso se desplaza hacia abajo y por tanto corresponde una mirada al desarrollo mucho menos optimista de la que pensábamos, porque se está descuidando muchos elementos vinculados a la protección de la naturaleza y al cuidado del planeta. ¿Qué ocurre en términos de los países? En esta gráfica podemos ver en los puntos el conjunto de países y el valor del IDH que tiene cada uno de ellos. Y en el eje vertical podemos ver el valor del IDH ajustado por las presiones planetarias. Si se fijan ustedes, en la medida en que avanza el desarrollo humano en la línea horizontal, tanto para los países con IDH bajo, medio, alto o muy alto, hay un desplazamiento hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que incrementan su IDH, hay mayor incremento también hacia las presiones planetarias y por tanto este ajuste refleja lo que veíamos en la diapositiva anterior, que es este desplazamiento. ¿Cómo pensar entonces la política pública en este contexto? En el informe se establece que existen una serie de desequilibrios donde destacan los más importantes, que son los desequilibrios planetarios y los desequilibrios sociales. En ese entendido, se da un proceso iterativo en términos de estos desequilibrios. Es decir,
se producen shocks como los que hemos vivido con la pandemia. Estos profundizan las desigualdades, se generan presiones para la naturaleza y se dan riesgos que nuevamente se reproducen otra vez en shocks, desigualdades y presiones, y se mantienen de manera iterativa. ¿Cuáles son las políticas o cuáles son los elementos que deberían pensarse para de alguna manera mitigar este proceso que genera desequilibrios tanto planetarios como sociales? En primer lugar, pensar en términos de equidad. Es fundamental y se debe revertir esta condición que todavía existe en algunos países donde unos pocos tienen mejores condiciones, tienen acceso a mayor riqueza, afectando el bienestar de unos muchos que tienen más carencias. Entonces, son elementos centrales para discutir en términos de equidad. La innovación, como una ventana de oportunidad, por ejemplo, a través del uso de las energías alternativas, de la energía limpia, el desarrollo urbano responsable, hacer las cosas diferentes para mejorar la calidad de vida, es una manera también de poner freno a este proceso iterativo. Y finalmente, el cuidado de la naturaleza. Destacar el valor intrínseco que tiene el suelo, que tiene la naturaleza y que sufre a raíz del efecto antrópico que genera el hombre y que por supuesto es impensable el desarrollo si no tenemos el cuidado correspondiente hacia la naturaleza. Entonces se plantean también algunos mecanismos de cambio. El primero, que tiene que ver con los valores y normas sociales, es decir, generar los espacios necesarios buscando que las personas cambien su forma de pensar, sus percepciones y actúen de manera consecuente en lo que es una mirada hacia la protección de la naturaleza. Los incentivos y regulaciones que tienen que ver sobre todo con la gestión de las políticas públicas, mejorar la calidad de las inversiones. Hoy tenemos un importante componente, sobre todo en el país, destinado a la inversión social, pero ¿cuántos recursos realmente son asignados hacia el cuidado del medio ambiente? Es una alerta importante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo quienes hacen gestión y políticas públicas. Y el tercer mecanismo de cambio son las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, que cualquier medida o acción que se vaya a presentar debe tener una base esencial pensando en la protección de la naturaleza y en esta generación de armonía que nos permita poder avanzar en términos de un desarrollo humano un poco más equitativo. Y entre líneas, por supuesto, están los elementos que señalábamos en la diapositiva anterior, de que entre los incentivos y la regulación y las soluciones basadas en la naturaleza debemos generar mecanismos de innovación que permitan llevar adelante políticas efectivas. Entre los valores y normas sociales y los incentivos y regulación, buscar siempre la equidad, sobre todo en procesos de redistribución de la riqueza y del bienestar. Y entre los valores y normas sociales y las soluciones basadas en la naturaleza, mantener siempre como una visión clara el cuidado y la protección del planeta. Ahora entramos un poco a explicar el progreso en Bolivia más allá del ingreso. Hemos dado un pantallazo general al estado de situación en términos de desarrollo humano a nivel mundial. Hemos podido ver el efecto que tiene esta nueva era geológica del antropoceno a través de la intervención del hombre en muchos de los aspectos vinculados al bienestar y que han afectado de manera negativa a nuestro planeta. Pero veamos ahora cuál es la situación en nuestro país. En nuestro país, el progreso que se ha dado en términos de desarrollo humano es bastante importante. Es decir, si vemos los indicadores que se presentan en pantalla, vemos que, por ejemplo, al 2019 ha habido un crecimiento y un progreso en lo que es el índice global de desarrollo humano y en cada uno de sus componentes, en la esperanza de vida, los años esperados de escolaridad, los años promedio de escolaridad e inclusive el ingreso per cápita. Bolivia se encuentra en el puesto 107 dentro del grupo de los países que tienen desarrollo humano alto. ¿No? Anteriormente, en 1990, Bolivia tenía un nivel medio de desarrollo humano. Sin embargo, como habíamos visto, el IDH no es suficiente y esto se replica también en nuestro país. En muchos casos, el mayor desarrollo se ha conseguido dañando el planeta y eso también ha afectado a nuestro país, aunque no en la magnitud del efecto que ha tenido, sobre todo en los países con IDH mucho más alto. En el contexto histórico, podemos ver que entre 1990 y el 2019
El IDH de nuestro país ha aumentado de 0,55 a 0,71, es un incremento de casi el poco más del 30% en realidad. En este mismo periodo de tiempo, la esperanza de vida al nacer en Bolivia ha aumentado en 15,4 años. Los años promedio de escolaridad también se han incrementado en 2,6 años y los años esperados de escolaridad, es decir, el logro educativo, en 2,9 años. Y el ingreso per cápita en Bolivia ha crecido en torno a un 96%, es decir, casi se ha duplicado en este periodo de tiempo, como podemos ver en el gráfico. Podemos ver también en esta relación una comparación de los resultados de progreso de nuestro país con la región y con los países, o con la media de los países de IDH alto. Como habíamos señalado, el IDH de nuestro país al 2019 es de 0,71, todavía es inferior a los países del Grupo de Desarrollo Humano Alto, como podemos ver, y es también inferior a el promedio de la región, es decir, de Latinoamérica y el Caribe. Y en el gráfico que está a la derecha podemos observar que, sin embargo, hay variables en las cuales estamos equiparando un poco los resultados que se tienen tanto en el conjunto de los países con IDH alto como en la región. Sin embargo, donde menor logro tenemos es evidentemente en el ingreso per cápita, donde estamos muy por debajo de la región y de los países con IDH alto. Ahora veamos un poco la trayectoria prometedora que nos plantea en el caso de Bolivia este IDH ajustado por las presiones planetarias, ¿no? Como veíamos en un inicio, analizando el conjunto de los países, el efecto es negativo, es decir, a mayor desarrollo humano existen mayores presiones planetarias en el conjunto de los países. Sin embargo, en el caso de Bolivia, el IDH ajustado por las presiones planetarias permite a Bolivia subir o avanzar 17 posiciones en este índice experimental con respecto al IDH al IDH estándar, ¿no? Pero viene un desafío muy duro, que es qué vamos a hacer para reducir más estas presiones planetarias que existen en el país, aunque no en la magnitud de los países con IDH alto, o qué vamos a hacer para no llegar a ese mismo comportamiento o a esa misma tendencia que veíamos en algunas diapositivas anteriores. En el gráfico podemos ver de manera comparada en el eje horizontal el índice de desarrollo humano y en el eje vertical las presiones planetarias. Y podemos ver que en el caso de nuestro país existe esta trayectoria que es bastante prometedora en relación al comportamiento que presentan los países de IDH alto o los países con IDH muy alto, que a mayor índice de desarrollo humano también incrementan sus presiones planetarias. ¿Qué pasa con los riesgos? El IDH de nuestro país, como bien decíamos, está en el límite de 0,71. Sin embargo, una vez descontado o afectado por la desigualdad, el valor de este índice cae a 0,54, lo que implica una pérdida del 24% debido a la desigualdad en la distribución de los indicadores en las diferentes dimensiones del IDH. Como podemos ver en el gráfico, existe un efecto importante de la desigualdad que genera también una caída y un retroceso en el progreso de nuestro país cuando hablamos del IDH de 0,71 a 0,54, medido por este coeficiente de desigualdad humana, como podemos ver en pantalla. La desigualdad en el país, y en este gráfico así se lo muestra, se asemeja en varios niveles a los de la región, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que estamos muy cerca de la región y también del grupo de los países con IDH alto cuando hablamos de la desigualdad en términos de ingreso, cuando hablamos de la desigualdad en términos de educación. Sin embargo, el contraste más alto se da cuando hablamos en la esperanza de vida al nacer, superando con esta desigualdad el parámetro tanto en los países de la región como también en los países o en el grupo de países con IDH más alto. Por tanto, el efecto que tenemos en el índice de desarrollo humano en nuestro país está muy vinculado hacia la desigualdad, que es la que nos genera una mayor dificultad para poder alcanzar los niveles esperados en cuanto al índice de desarrollo humano. En el caso de la pobreza nacional, en el periodo 2005 al 2009,
se observa que la mayor caída en el nivel de pobreza, se observa la mayor caída en el nivel de pobreza reduciendo a 8 puntos porcentuales a nivel nacional, 14 puntos porcentuales en el área rural y 5 puntos porcentuales en el área urbana. Y esto lo podemos ver en el periodo entre el 2000 al 2018. Sin embargo, es importante considerar que a partir del año 2014 y coincidiendo con este periodo donde se ha dado la desaceleración económica en el país, se ha estancado el factor de reducción de la pobreza. Y en los últimos 5 años de estudio, de acuerdo a datos de UDAPE, la pobreza solo se redujo en 2 puntos porcentuales y esta reducción se explica esencialmente por la reducción de la pobreza en el área rural. Es decir, que se han dado sobre todo en el área rural esta reducción no tan significativa en los últimos años y que ha mantenido cierta tendencia hasta llegar al año 2018, que es el último año de este periodo de análisis. Entonces, entramos ahora a ver cuáles son los desafíos en términos de desarrollo humano. Bajo todo este contexto global y también en el desempeño de nuestro país, podemos identificar que antes de la pandemia hemos tenido un momento auspicioso. En el grupo de países de desarrollo humano alto, Bolivia tiene hoy la generación más educada y saludable de su historia, como hemos podido ver en los indicadores. Es decir, ha sido un momento oportuno y las políticas han actuado en función de los parámetros para mejorar el progreso en los componentes del IDH, sobre todo en términos de educación y salud. La desigualdad se ha reducido, pero todavía es alta, y Bolivia pierde 24% de su desarrollo humano por efecto de la desigualdad. Y por otro lado, una economía que genera relativamente presiones sobre el planeta, aunque estas no son en la magnitud de las presiones que se dan en los países con mayor desarrollo o con IDH más alto. ¿Qué pasa en este escenario donde tenemos ya las presiones planetarias y las desigualdades? Estas dos variables se constituyen en desafíos. El COVID, que ha tenido un impacto muy alto el año 2020, adicionalmente a los shocks por el cambio climático, nos está planteando un reto muy grande. Y ese reto tiene que ver con cómo seguir desarrollándonos con un bajo impacto para el planeta, pero en un entorno inclusivo. Y ahí se nos plantea el concepto del vivir bien será una respuesta para poder dar continuidad a un desempeño adecuado que se ha tenido antes de la pandemia y mantener estos niveles de baja presión planetaria, pero mejorar a la vez en los elementos y los factores que han contribuido a la desigualdad. Bueno, es un tema que se lanza como una cuestionante y que se constituye en un desafío muy grande para nuestro país. Y este desafío no puede ser abordado de manera unilateral ni por el Estado Nacional ni por los gobiernos subnacionales, sino que debe estar circunscrito en un espacio de coordinación entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global. Solo así va a ser posible afrontar este gran desafío que nos plantea la era del antropoceno. Algunas acciones y oportunidades. Es importante reorientar las prioridades económicas en nuestro país. Y esto tiene que ver con enfocar acciones hacia la recuperación de la resiliencia climática, la resiliencia sanitaria, la recuperación económica que necesitamos para seguir adelante. Y con estos elementos, por supuesto, emprender una lucha de largo aliento contra las desigualdades y contra la pobreza, que son los factores que mayor gravitan en el desempeño y en el progreso del IDH en nuestro país. Por otro lado, plantear políticas públicas basadas en la armonía entre la naturaleza y el ser humano. Esto tiene que ver con preservar y proteger los bosques y la biodiversidad sin que ello signifique frenar el progreso de nuestro país y de nuestros departamentos. Las inversiones deben ser focalizadas y orientadas a proteger los sistemas de vida. Es importante generar cualidad en la inversión pública, estableciendo impactos no solamente en el desarrollo económico, sino en el desarrollo bajo un enfoque holístico e integral y pensando siempre en este precepto que nos plantea el informe de desarrollo humano, que es la protección de la vida y la protección del planeta, así como de la naturaleza. Algunas oportunidades para nuestro país.
la articulación con las agendas globales. La posibilidad hoy de poder articular todo el modelo de desarrollo que tiene el país con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solamente son elementos de carácter enunciativo, sino que permiten acceder a oportunidades en términos de financiamiento, sobre todo para potenciar proyectos de desarrollo sostenible. Y es un tema en el cual el Programa de las Naciones Unidas ha venido trabajando a lo largo de estos últimos años y ha permitido también incorporar muchos de estos enfoques y muchos de estos proyectos con recursos que provienen de esta articulación en relación a las agendas globales. Estamos en un escenario donde está en puerta una nueva generación de planes de desarrollo. Cabalmente el modelo de planificación ha concluido su primera generación de planes territoriales de desarrollo integral entre el 2016 y el 2020. Hoy estamos en un momento en el cual se va a dar un ajuste en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que va a ser el punto de partida para que a nivel subnacional también se plantee un nuevo orden en términos de planificación y de aspiraciones. Y esa se constituye una oportunidad importante para justamente recuperar los hallazgos que se han identificado en el informe de desarrollo humano y plantearlos en la agenda pública nacional y subnacional. Por otro lado, un elemento importante y de carácter innovador, la implementación de finanzas sostenibles, la posibilidad de generar nuevos mecanismos de acceso a fuentes de financiamiento alternativas que permitan realizar inversiones en proyectos sostenibles, de alguna manera van a contribuir en la mejora del performance de nuestro país en términos de las presiones planetarias, van a contribuir en el cumplimiento de los NDCs, que son los compromisos suscritos por el país en el marco del Acuerdo de París, y que van a permitir dar esa sostenibilidad en esta trayectoria que se nos ha mostrado como una oportunidad y una visión optimista de desarrollo humano sin afectar demasiado o sin afectar el entorno de la naturaleza y nuestro planeta. Y todo este contexto, sobre todo, tiene que ver también con la posibilidad de generar nuevos mecanismos para la medición y la evaluación del desempeño en términos de desarrollo para nuestro país. Hemos visto de qué manera este ajuste que se ha incorporado en el IDH nos ha hecho mirar con un lente diferente hacia dónde apunta el progreso en el conjunto de los países y sobre todo en nuestro país. Y por tanto, en esa línea es importante desarrollar instrumentos que coadyuven a poder evaluar si estos programas, si estas agendas y si estos proyectos están respondiendo a esa línea que se nos está trazando como una nueva frontera para el desarrollo en Bolivia. Y voy a terminar esta locución con algunas cuestionantes o algunas interrogantes que nos deja el informe de desarrollo humano. Se nos va a recordar a futuro por los fósiles que dejamos atrás, las especies extinguidas hace mucho tiempo, hundidas y fosilizadas en todo el mundo, junto a los cepillos de dientes y botellas de plásticos como un legado de pérdidas y desechos. Esa es una cuestionante que se nos lanza en este momento. O más bien, vamos a dejar una impronta mucho más valiosa y un equilibrio entre el ser humano y el planeta en un futuro más justo y más equitativo. En ese sentido, se plantea el Informe de Desarrollo Humano 2020 en la era del Antropoceno y nos plantea, por supuesto, una nueva frontera para el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, en un contexto y en un entorno mundial. Muchísimas gracias por escucharme y, bueno, abierto a cualquier consulta e interrogante que pueda tener nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades, un fuerte aplauso para nuestro expositor. ¡Bravo! Bravo, bravo. Bien, vamos a hacer la siguiente modalidad, compañeros y compañeras. Estamos felices, alegres en esta semana aniversario. Bien, por favor, sírvanse en levantar la manito, por favor, o pueden abrir su micrófono, por favor, y vamos con las preguntas. Vamos con la ronda de preguntas, por favor, adelante. Licenciado Ceruto. Sí, muy buenas noches. Adelante, por favor. Un saludo fraternal a todos los presentes y un saludo muy, muy especial al doctor Azoyo. Me llamó gratamente, ¿no? la
la atención, la afirmación que hacía en su exposición mencionando que Bolivia tiene niveles altos en educación y salud, ¿no? Me llamó gratamente la atención, yo tenía otra percepción al respecto. En este sentido, me gustaría preguntarle al doctor qué parámetros o bajo qué aspectos llegó a esta conclusión para afirmar de que estamos con muy buenos niveles en cuanto a educación y salud. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como señalaba en el desarrollo de la exposición, el índice de desarrollo humano tiene componentes, tiene ciertos indicadores que de manera agregada explican el índice de desarrollo humano. En este sentido, como lo había señalado y solamente poniendo como ejemplo el tema de la educación, ha habido una mejora precisamente en estos indicadores vinculados al componente de educación. Por ejemplo, los años esperados de escolaridad y los años promedio de escolaridad, que se han incrementado en este periodo entre 1990 y el 2019, que es la medición que se ha realizado. Esto se explica no solamente por la intervención de las políticas públicas, sino también porque estos son indicadores estructurales que se van actualizando de manera permanente a través de los censos de población o también de encuestas específicas y van dando resultados en función de las acciones que se van desarrollando a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Por otro lado, en el caso de salud, por ejemplo, uno de los indicadores que explica este componente tiene que ver con la esperanza de vida al nacer, que también ha tenido un incremento en este mismo periodo de tiempo. Entonces, considerando esa metodología y esa lógica, es efectivamente un progreso que se ha dado en el país. Pero no solamente en nuestro país, como también pudieron advertir ustedes, el progreso se ha dado a nivel general en la región y en el conjunto de nuestro planeta. Y esto debido justamente a este carácter de políticas sociales que se han ido implementando a lo largo del tiempo. No olvidemos que desde hace algunos años atrás se ha generado una lógica de inversión social muy por encima de la inversión en infraestructura. Y esto da cuenta de que ha habido una respuesta, sobre todo en el nivel subnacional, a muchas de las carencias que han tenido lugar en nuestro país, por ejemplo, anteriores a la década del 90 o, digámoslo así, en la época de los primeros años de este nuevo siglo. Entonces, es importante tomar en cuenta esos matices al momento de establecer estos avances y estos progresos. Bien, muchas gracias por la respuesta. También tienen la posibilidad de participar los estudiantes, por favor, también, algún docente también por ahí, por favor. Es la conferencia magistral Desarrollo Humano no es posible sin desarrollo sostenible. Adelante, compañeros, por favor. Hello. Adelante, ingeniero Corso, adelante con la pregunta. Ya, bien, buenas noches. Es una de las temáticas muy importantes y relevantes en este contexto que estamos viviendo. Bueno, doctor, mi pregunta va en este sentido. El desarrollo humano, usted lo ha indicado y estamos muy de acuerdo que es muy importante para consolidar lo que es el desarrollo sostenible. En este aspecto, doctor, en esta misma línea, tenemos entendido de que se ha hecho muchos análisis, muchos debates con relación al desarrollo sostenible o desarrollo sustentable que se viene, digamos, cuestionando fundamentalmente en esta coyuntura cuando vemos de que es afectado de gran manera el medio ambiente. ¿Cuál es su percepción, doctor? Podemos decir de que el ecodesarrollo es precursor, digamos, ha sido cuestionado antes de que se dé, digamos, lo que es el desarrollo sostenible. Y justamente ha nacido con una preocupación de los países subdesarrollados. ¿Será posible, doctor, implementar lo que es el ecodesarrollo, que no está muy lejos, o sea, que es sinónimo, digamos, de lo que es desarrollo sostenible?
Buenas noches, ingeniero. Un placer tenerlo. Gracias por la consulta. A ver, en primer lugar, yo había comentado al principio de la exposición que a principios o en realidad a mediados del siglo XX, comienza este gran debate, ¿no? Primero, estableciendo que el elemento para poder medir el desarrollo en el mundo era el crecimiento económico. Y el crecimiento económico medido a través del Producto Interno Bruto como la medida e indicador de bienestar. En los años 80 surgen los primeros cuestionamientos a este enfoque. Y uno de los primeros cuestionamientos a este enfoque tiene que ver con este reporte Brundtland, que les comentaba también en la presentación, que cuestiona que no podemos aislar el desarrollo económico o el desarrollo integral de lo que es el medio ambiente, el cuidado y la protección del planeta y el cuidado de la naturaleza. Y es a partir de este cuestionamiento y en realidad de este informe que se da hacia las Naciones Unidas que surge el concepto de desarrollo sostenible. Este concepto de desarrollo sostenible entendido como que las necesidades del presente no tendrían por qué comprometer las necesidades para las próximas o las futuras generaciones. Entonces, ya desde los 80 comienza esta larga discusión. Y hay una serie de autores e investigadores que van planteando nuevas alternativas en términos de comprender el desarrollo. No nos olvidemos que en el 90, justamente, las Naciones Unidas precisamente también cuestionan este enfoque y plantean el primer modelo o el primer informe de desarrollo humano con este indicador que ya no solamente considera elementos de crecimiento económico como medida de bienestar, sino que incorpora variables vinculadas al ámbito social. El desarrollo humano está constituido por factores vinculados al logro educativo, a la salud, al ingreso per cápita también, e incorpora un elemento de multidimensionalidad en la comprensión del desarrollo humano. Pero a lo largo del tiempo eso no es suficiente, y justamente el objeto de nuestra exposición el día de hoy tiene que ver con aquello. El desarrollo humano por sí solo y sin considerar el efecto que tiene en nuestro planeta es una medida que ya carece de ciertos factores en este momento. Y por tanto es importante considerar otros elementos que puedan explicar el desarrollo integral o el desarrollo sostenible, que son parte justamente de las metas o de los compromisos asumidos por los países para luchar contra los efectos del cambio climático. Y eso es, por ejemplo, la reducción de las emisiones, eso tiene que ver con la reducción de la huella por componentes materiales, y de esta manera este enfoque de desarrollo sostenible se incorpora y se vincula con el parámetro de bienestar llamado IDH, y se genera este IDH que considera las presiones planetarias como un mecanismo de ajuste. En esa línea, y respondiendo puntualmente a la pregunta, yo creo que se está ya considerando este desarrollo ecológico, este desarrollo medioambiental, pero no desde una mirada unilateral, unívoca, vinculado solamente a la parte ambiental o solamente a la parte ecológica, sino integrando a un conjunto de factores para comprender el desarrollo desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista integral, donde no solamente es importante el desarrollo humano, sino también el desarrollo de la naturaleza, y que es imposible pensar en un desarrollo integral ante la ausencia de alguno de estos dos factores que son gravitantes para el futuro de nuestro planeta. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, compañeras y compañeros estudiantes, también podemos vestir algunas palabras, algunas preguntas. Compañeros, pregunten, por favor. Aló, buenas noches, ¿se me escucha? Adelante, Marcelo. Luego estamos con el licenciado Octavio, que levantó la mano. Adelante, Marcelo, por favor, adelante. Se comprende muy bien su punto de vista sobre un desarrollo sostenible. Eso lo llevamos nosotros como parte de la carrera en sí, pero lo que no logro entender es cómo usted usa el factor de igualdad como un factor necesario que interviene en el desarrollo humano y en el desarrollo sostenible, cuando de hecho no es un factor en sí. Los países que son más pobres, de hecho, tienen mucha más igualdad porque son igualmente de pobres todos, como Haití.
muy distinto que en los países que son realmente, que tienen desarrollos humanos altos, tienen PIBs altos, tienen mucha desigualdad, pero los pobres de estos países son incluso más ricos que los igualmente pobres de otros países. Entonces, yo no sé de dónde saca usted esto que la igualdad sea un factor importante en el desarrollo humano y en el desarrollo sostenible, cuando al contrario, la igualdad no es el problema en sí es la pobreza. ¿Nos podría explicar esto, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. A ver, las variables vinculadas a la desigualdad, por supuesto que son importantes. Y ahí retrotraigo un poco el concepto de la multidimensionalidad que tiene el índice de desarrollo humano. ¿Esto qué quiere decir? Que el índice de desarrollo humano no es solamente un indicador sujeto a una variable, ¿no? O a un factor que determine el desarrollo, sino a varias. Y podemos ver hoy día que se pueden incorporar otras más en función del contexto y en función de la época en la que nos encontremos e inclusive de alguna coyuntura que deje de ser coyuntura y se constituya ya en una consecuencia de alguna acción y permanezca en el tiempo. En ese sentido, las medidas de desigualdad son parte también del índice de desarrollo humano, al igual que elementos vinculados a la pobreza, ¿no? El programa de las Naciones Unidas ha ido trabajando mucho en el enfoque, por ejemplo, de la pobreza multidimensional, donde no solamente vemos datos de desigualdad, sino incorporamos un análisis multivariable y multifactor de la pobreza para determinar el índice de desarrollo humano. En este sentido, lo que hemos hecho o lo que se ha hecho a través del informe es explicar para el caso boliviano cuán gravitante es la desigualdad en el progreso en términos del IDH que tiene nuestro país. Y se ha podido constatar que la desigualdad tiene un efecto bastante contundente en el desempeño del IDH en el país, que hace que este caiga de 0,7 a 0,5. Por tanto, es un factor determinante para el caso boliviano. Probablemente en otras realidades, en otros países, este factor no sea tan determinante, pero sí otro, como el ejemplo que ponía de las presiones planetarias. En los países que tienen IDH muy alto, ¿no? Que vamos a entender que son los países con mayor desarrollo, que son los países más ricos, por ejemplo, las presiones planetarias sí tienen un contraste mucho más significativo en el desempeño y en el progreso del IDH. Y es lo que veíamos también en la explicación. Entonces, hay que comprender la desigualdad como parte de esta multidimensionalidad de nuestro índice de desarrollo humano y como un factor que es gravitante hoy en día para nuestro país. Y es importante basarnos siempre en evidencia y en el dato cuando vamos a afirmar de que los países más pobres tienen mayor igualdad. Eso no es del todo correcto. Hay países pobres que son además, tienen índices de desigualdad mucho más altos y hay países también que son ricos y que tienen niveles de desigualdad mucho más bajos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de países como los países nórdicos, donde tienen un IDH bastante alto, son países que están dentro del grupo de los países con un nivel muy alto de IDH y son países cuya desigualdad también es muy baja. Pero podemos ver también realidades como las de Haití o de Venezuela, donde tienen un IDH muy bajo, pero además su desigualdad es muy alta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estudiar esto con un poco más de detalle y revisar un poquito más a fondo el factor de desigualdad y su incidencia en el IDH. Bien, vamos a finalizar esta ronda de preguntas, por favor. Estamos con las dos últimas preguntas y vamos a finalizar con un acto de cierre protocolar. Estamos con autoridades en sala. Adelante, por favor, con las últimas dos preguntas y cesamos esta ponencia excelente. Adelante, por favor. Bien, buenas noches, licenciado Grover, y agradecer al profesor por la exposición que nos ha hecho y igualmente saludarlo. Esta temática del desarrollo humano obviamente tiene muchos aristas. Vamos a encontrar muchos paradigmas que nos van a hablar sobre el desarrollo humano y fundamentalmente a partir de lo que otro elemento más que aquí el exponente va
poner como otro factor determinante en el desarrollo humano, es cuando nos dice el desarrollo humano y más el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y hay algo que también a mí me ha llamado la atención cuando uno de los datos que utiliza y nos va a decir que refiere que el índice de desarrollo humano en Bolivia subió. Evidentemente subió, pero yo soy del área económica y si nosotros modelamos el comportamiento del índice de desarrollo humano y analizamos variable por variable, nos vamos a dar cuenta que el factor determinante para que pueda impulsar el IDH en Bolivia es precisamente el PIB. ¿Por qué digo que es el PIB? Porque a partir del crecimiento del Producto Interno Bruto, a partir de los ingresos que va a percibir el Estado, va a poder implementar las políticas públicas, fundamentalmente para lo que el expositor mencionó. Entonces, para mí, digamos, o sea, la pregunta es, ¿el caso boliviano es sostenible, su IDH? Uno, la primera pregunta, para no alargarme. Segundo, ¿cómo operativizamos, más allá de lo que podamos describir las diferentes paradigmas, o sea, los contextos que se han ido desarrollando? ¿Cómo operativizamos, ¿no? el planteamiento que dice, por ejemplo, en este caso, complementar el otro elemento que era sobre el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, el desarrollo humano no puede ser sin el desarrollo sostenible. ¿Cómo se puede operativizar en la realidad? Contextualizando, o sea, si vemos en la actualidad que pareciera que en Bolivia por lo menos fuera al contrario, ¿no? Estamos generando más mancha, o sea, hay un crecimiento del área urbana, hay un decrecimiento del área forestal. Estamos haciendo uso de todos los recursos posibles para poder obtener los ingresos por el momento, para poder sobrevivir como una economía. Entonces, esa relación no guarda, digamos, con los paradigmas que en este momento tratamos de explicar. Nada más, licenciado, profesor. Muchas gracias por las consultas. A ver, tú me decías cómo operativizamos aquello. Bueno, la forma de operativizar es a través de política pública. Y el IDH se constituye siempre en los informes de desarrollo humano, en realidad, que genera el PNUD. Desde el año 90 siempre se han constituido en elementos de reflexión, pero también en espacios de oportunidad para cuestionar y para replantear la política pública a nivel de los estados. La forma de operativizar el factor del antropoceno básicamente es tomando conciencia, y lo señalaba en la última parte de la presentación, con acciones y oportunidades que van a permitir implementar medidas o políticas efectivas en relación a poder implementar y mejorar nuestras capacidades y sobre todo el progreso del IDH. ¿Cuáles son esas? Reorientar las prioridades económicas. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en una etapa donde tiene que primar la reactivación y la recuperación. Debemos fortalecer las capacidades para generar una resiliencia sanitaria, una resiliencia climática ante los efectos del cambio climático. Y eso se hace a través de política pública, ¿no? Podemos poner varios ejemplos. En el caso de la resiliencia sanitaria, pues la implementación desde mecanismos de bioseguridad hasta fortalecer los sistemas de salud, en el tema climático hasta la preservación de los bosques, pasando por inversiones sostenibles en proyectos de desarrollo sostenible, energías alternativas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, generando inversiones focalizadas a proteger los sistemas de vida. Subrayo el concepto sistemas de vida porque este concepto no solamente que ya se lo ha abordado de cierta forma en nuestro país, es parte de los lineamientos que constituyen el régimen del sistema de planificación integral del Estado y que han estado presentes en los planes de desarrollo de los gobiernos subnacionales. Entonces,
son elementos que aterrizan estos conceptos que quizás son extraños en este momento, el antropoceno, por ejemplo, a acciones concretas de política pública que deben llevar adelante los estados en función de cada realidad y en función de su contexto. Y en relación a la otra pregunta, como señalaba también hace un instante, el IDH es un indicador multidimensional, donde efectivamente se tiene como parte de este indicador el nivel de ingreso per cápita, pero también existen otros indicadores que son parte de este índice vinculados a logros educativos, vinculados a la salud, vinculados a la desigualdad, que hacen contrapeso, si vale el término, a partir de una ponderación específica y que en el modelo del IDH permiten estandarizar esos datos y cuantificarlos a través de un indicador, donde cada uno de ellos tienen un peso relativo que no necesariamente es gravitante uno respecto del otro, sino que más bien está ecualizado de tal manera que el índice no tenga ningún tipo de correlación y ningún tipo de afectación en el cálculo del indicador propiamente. Entonces, son conceptos que son parte de nuestro índice de desarrollo humano, que además se los ha trabajado así desde el momento de su creación y que además permiten a futuro incorporar nuevas variables para poder todavía afinar mucho más y ajustar este modelo, como en el ejemplo que se ha presentado el día de hoy a través del informe de desarrollo humano en relación al antropoceno y la nueva frontera para el desarrollo. Gracias. Bien, estaremos finalizando. No sé si hay alguna pregunta más, compañeros y compañeras. Aquí, por favor. Adelante, por favor, compañera Sí, Fabiana licenciado Rosales. Grover, Adelante. aquí, por favor. Adelante, Buenas compañera, noches. adelante. Gracias. Muy buenas noches. Agradecer por la exposición y consultar lo siguiente. Hace minutos mencionaba sobre esos términos, mencionó sobre lo que es desarrollo de la naturaleza. Poco he escuchado acerca de aquello, desarrollo ambiental o desarrollo de la naturaleza. Más que todo se escucha hablar sobre desarrollo sostenible, sustentable. Y quería consultar acerca de eso, si es admisible hablar en esos términos, desarrollo ambiental o desarrollo de la naturaleza dentro de lo que es desarrollo sostenible. Y mi siguiente consulta es, ¿cuál es la concepción que se tiene sobre lo que es desarrollo ambiental o su definición? Y si es admisible hablar en esos términos dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Ok, gracias por la consulta. Sí, es adecuado utilizar los elementos vinculados al desarrollo ambiental, el desarrollo ecológico y demás, porque los vamos a comprender como sectores o ámbitos de desarrollo, pero digamos que el paraguas general y el marco conceptual global es efectivamente el desarrollo sostenible. Y este concepto de desarrollo sostenible incorpora una visión de integralidad a todo lo que es el desarrollo económico, el desarrollo humano, el desarrollo ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, hay que manejarlo de esa manera, es decir, es un concepto que abarca a diferentes miradas del desarrollo, pero sobre todo apuntando hacia la integralidad. Entonces, por esa razón es que en este informe de desarrollo y también por las discusiones que se han ido generando en las últimas décadas relacionadas a por dónde se tiene que mirar el progreso o el desarrollo o el bienestar de los pueblos, tiene que ver justamente con esta visión o este carácter integrador que incorpore todos los aspectos, la naturaleza, el ser humano, las instituciones y todo este carácter de multidimensionalidad que se necesita para comprender el desarrollo. Sin lugar a dudas, es un debate que continúa abierto y es una reflexión que en muchos casos siempre va a tener sus matices y de alguna manera siempre nos va a presentar algunos nuevos desafíos. Entonces, yo creo que también esto resulta de un proceso que va evolucionando en el tiempo y que va incorporando nuevos enfoques y nuevas variables para comprender el desarrollo. Hoy estamos en una nueva etapa geológica, el antropoceno, donde es el ser humano esencialmente el factor gravitante que puede determinar un mayor desarrollo o que puede determinar en una incidencia negativa hacia el planeta y por tanto en un retroceso en términos de progreso.
Muchas gracias por la respuesta. Tenemos anuncios muy importantes, compañeras y compañeros, más adelante por la semana aniversario. Si hay alguna pregunta más, por favor, algún Sí, docente, sí. estudiante, Por adelante, favor, por favor. una pregunta. Magíster Felipe Machaca, adelante, por Sí, favor. una pregunta. En primer lugar, un saludo cordial al doctor Javier Marcelo Arroyo, ¿no? Por lo interesante también análisis que se realiza, ¿no? Bueno, lo que quería preguntarle en todo caso, se habla de desarrollo sostenible, sostenibilidad, tal vez medioambiental, el IDH y todo ello, ¿no? Y que en todo caso también se dice que tiene un enfoque económico, decía, ¿no? Acá el doctor. Y bueno, ¿bajo qué normativas, digamos, a nivel internacional y el Estado tiene relación, digamos, ¿no? En el contexto económico y además de eso, lo que usted hablaba del IDH, digamos, ¿no es cierto? Porque vemos, por ejemplo, que también necesariamente el desarrollo humano tendría que ver mucho, digamos, ¿no? El factor desempleo, por ejemplo, ¿no es cierto? En el país, ¿no es cierto? Entonces, y la parte también productiva, digamos, ¿no? La economía productiva, digamos, ¿no? Y cómo se podía generar, digamos, ¿no? Las relaciones económicas, digamos, para tener más empleos, digamos, en el país. Esa sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, a ver, efectivamente es posible incorporar más factores dentro del modelo del IDH. Sin embargo, el concepto y el modelo del IDH ha sido parte de un consenso en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Donde participan todos los estados que son miembros propiamente de las Naciones Unidas. Entonces, donde se aceptan los criterios para medir el desarrollo, ¿no? Pero que son criterios además que no responden o que más bien responden a la evidencia empírica y a la comprobación estadística y matemática de que pueden ser los que explican de mejor manera, quizás no sean los únicos, pero son los que explican de mejor manera el desarrollo de los países en este caso, y que constituyen a la vez en un parámetro que permite la comparación entre países, contextualizando la realidad y las diferencias que puedan existir entre países de Europa, de países de Latinoamérica, países de Asia. Entonces, por esa razón es que el IDH se constituye en una alternativa y en un indicador que trata de explicar toda esta complejidad. Por supuesto que hay más indicadores y podemos construir muchos más también. Sin embargo, en el marco justamente de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas se establece y se acepta en el conjunto de los países miembros que ese es el parámetro que se va a tomar para poder realizar estas comparaciones y estas mediciones. En términos ya mucho más internos a nivel nacional, efectivamente no existe un marco normativo específico que apruebe el IDH como un indicador. Sin embargo, al ser Bolivia un Estado miembro de las Naciones Unidas, por supuesto está también sujeto a estos criterios y a estos lineamientos, ¿no? Sin embargo, también es importante señalar que a través de diferentes instancias de gobierno, a lo largo de las 3 décadas en las cuales se ha hecho el cálculo del IDH, han sido copartícipes también en la generación de los datos, en la verificación y en la validación de muchos resultados. Por ejemplo, la unidad de análisis y política económica que depende del Ministerio de Planificación, ha estado en muchos momentos compartiendo con el programa de las Naciones Unidas comentarios y criterios. Y hoy por hoy este concepto del antropoceno ha sido muy bien recibido y creo que es congruente también con los preceptos y los principios filosóficos del vivir bien, como lo ha manifestado el presidente del Estado, el vicepresidente, perdón, del Estado plurinacional al momento de la presentación del informe de desarrollo humano. Entonces, yo creo que sí es un indicador importante, aceptado por el conjunto de los estados, pero también tomemos en cuenta que pueden existir más indicadores que puedan explicar aquello, ¿no? Y que pueden ser acotables a otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser una posibilidad y una oportunidad también para siempre cuestionar y reflexionar en torno a estos modelos, los cuales intentan de alguna manera explicar la realidad y que en el caso del IDH tienen una trayectoria ya
de cerca de 30 años, permitiendo hacer estas comparaciones, evaluando los resultados y el progreso de los países en términos de su desarrollo. Muchas gracias al expositor. ¿Alguna pregunta más para finalizar? Ya tenemos anuncios importantes para la semana aniversario. Por favor, compañeros, estaríamos finalizando. Consultita, por favor. Adelante, licenciada Natalia Quintanilla. Adelante, por favor. Sí, licenciada Arroyo, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una consulta. Como usted mencionaba, cuando se están hablando de estos acuerdos internacionales en los que se estandariza la medición del IDH, por ejemplo, estamos llegando a un promedio, diríamos, para estandarizar justamente todos estos parámetros de medición. Ahora, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de economía verde o de desarrollo sostenible en economías como la Suiza y en economías como la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, muchas veces se cae quizás en esa falacia de que se debe aplicar la misma medición hacia todos y de que discursos políticos muchas veces o ideologías políticas pueden también estar tirando hacia un lado y tirando hacia el otro, pero la medición económica arroja datos que tienen que ser tal vez más fehacientes, ¿no? Entonces, mi pregunta va a eso. ¿Hasta dónde se puede estandarizar esta medición de los parámetros del IDH en economías que son tan diferentes como las latinoamericanas y las de países nórdicos, por ejemplo? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, precisamente por la complejidad de generar parámetros de comparación a nivel global, es que se establecen criterios, supuestos y principios que de alguna forma permiten estandarizar las medidas de análisis entre los diferentes países. Y por esa razón, también en la composición del IDH se han seleccionado ciertos componentes o ciertos indicadores y se han descartado otros, justamente por las diferencias y magnitudes y la correlación que pudiera existir entre estas variables, que es producto también de la complejidad y de las economías a las que hace referencia. Y es por esa razón que en el caso del IDH se toman estos parámetros o las variables que hoy existen de tal forma que permitan una comparación entre países con desarrollo económico más bajo versus países con desarrollo económico más alto y que de alguna manera los pongan en un mismo rango de evaluación o de valoración, ¿no? Bien podría haber surgido en algún momento incorporar otro indicador como parte de los grupos o los componentes del IDH, pero que no aplique o que no sea susceptible de cálculo por falta de información en algún país, y por esta razón algunos de ellos son descartados y se quedan solamente con los que hoy tenemos como IDH en nuestro país. Sin lugar a dudas es una discusión muy larga y muy amplia. También señalaba, y lo vuelvo a hacer, que es posible continuar incorporando más ajustes u otros indicadores en el IDH, pero que cada uno de estos ajustes o estos indicadores deben tener las mismas propiedades como variables o como factores de hacerse comparables, de que sean representativos, de que no tengan correlación con otra variable interna dentro de los componentes del IDH, de tal manera que puedan explicar la realidad del desarrollo a partir de su incorporación. Entonces, yo le diría que efectivamente hay diferencias entre las distintas economías del mundo, pero lo que se trata a partir del IDH desde el año 90 es justamente tratar de estandarizar estas diferencias y hacer comparables a los países para poder medir su progreso y su avance, ¿no? Seguramente un gran desafío, como lo he planteado en la exposición también, es ir incorporando en el transcurso de los próximos años nuevas medidas, nuevas métricas, nuevos parámetros de medición, porque ante un desafío como en el que hoy nos colocamos, donde el ser humano tiene un efecto complejo en la realidad y en el desarrollo, pues también habrá que ver la mejor manera de explicar esta complejidad y de poder evaluar
el progreso y el bienestar de los países. Entonces, creo que esto queda abierto como un desafío, como una tarea de acá en adelante para quienes están inmersos en la vida académica, en la investigación, para poder establecer qué otros indicadores pueden sumarse al IDH o qué otros indicadores alternativos podrían explicar mejor el desarrollo de los estados y de los países. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente estamos muy satisfechos. ¿Alguna pregunta, por favor, compañeras y compañeros? Estaríamos finalizando ya este evento académico. Por favor, adelante. Estudiante, docente, por favor. Bien, muchas gracias. Adelante, licenciado Abdón. Adelante, por favor. Muy buenas noches, colegas, compañeros. Tomando en cuenta que el desarrollo sostenible, que es económicamente productiva y socialmente inclusiva, además de en la parte tiene que ser sostenible ambientalmente. Hay algunos estudios que entran en la contradicción de la parte económica, la parte del desarrollo sostenible. Por un lado se pide que sea productiva y por otro lado se indica que es sostenible. Hay una contradicción entre estas dos partes, tomando en cuenta que hay una presión mundial sobre los alimentos, ¿no? Lo que significa que hay una presión sobre la naturaleza. Muchos artículos que he podido leer es justamente referente que el desarrollo sostenible sería simplemente un justificativo ideológico para poder seguir depredando la naturaleza mientras se distrae con un modelo de desarrollo que ha estado desde el informe de Brundtland y los posteriores. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Ok, muchas gracias por la consulta. Efectivamente, a ver, yo creo que otro de los grandes desafíos tiene que ver con la implementación de sistemas alimentarios mucho más eficientes, ¿no? Nos ha ocurrido en nuestro país, por lo menos, que producto de la pandemia, sobre todo en ciudades capitales, se ha generado un entorno bastante complejo en términos de incertidumbre en relación al acceso de alimentos. Cabalmente La Paz, ¿no?, se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a otros municipios porque no produce sus propios alimentos. Entonces, es importante considerar políticas públicas vinculadas a la mejora en la eficiencia de los sistemas alimentarios. Y esto no tiene que ver con el incremento de mayores centros de abasto, sino más bien es hacer más eficiente la cadena donde todos los involucrados o los actores del sistema alimentario puedan ejercer su rol de manera efectiva. En ese sentido, por ejemplo, alternativas como la generación de los huertos urbanos, alternativas como mejorar la infraestructura vial y la interconexión para poder tener acceso a los alimentos, creo yo que son elementos centrales para poder mejorar estos sistemas alimentarios. Por supuesto, también el manejo eficiente y la gestión del recurso hídrico como un factor esencial para poder incrementar la productividad y la producción, sobre todo en zonas agrícolas, y para poder garantizar también el abastecimiento de muchas ciudades y muchas realidades. Creo que ese es parte de los factores que deben ser discutidos en un escenario de acción efectiva y de política pública, donde a la luz de las vulnerabilidades en las cuales se torna nuestro país y muchos de los países dentro de la región, deban asumirse estas acciones y considerar sobre todo que este esfuerzo no demande un sacrificio adicional a la naturaleza y en este caso al planeta, sino que estos elementos de producción puedan ser lo más orgánicos posibles y que de alguna manera preserven esta acción que da justamente el suelo de poder generar alimentos, de poder producir
para que de alguna manera estos sistemas alimentarios puedan ser mucho mejores y más eficientes en el tiempo. Yo lo plantearía más en términos de una acción de política pública que deben ver nuestro país y el conjunto de los estados que tienen esta misma realidad como una recomendación a la luz de los resultados de este informe. Bien, vamos con la última pregunta, por favor. No queremos dejar a nadie colgado. Adelante, por favor, señores docentes, estudiantes. Bien, muchas gracias, doctor Marcelo Arroyo. Muchas gracias. Y un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. En la conferencia magistral Desarrollo Humano, no es posible sin desarrollo sostenible. Seguidamente tenemos palabras de clausura de este evento académico a cargo de la licenciada. Antes, tenemos una pregunta por ahí, licenciada Paula Maffet. ¿Estaba viendo la imagen? No hay. Adelante, doctora Paula Maffet, adelante con la pregunta. Sí, primero, muy buenas noches al expositor y gracias por esta conferencia, ¿no? Que se ha extendido más de lo previsto por lo interesante del tema en relación a lo que se aborda justamente en la carrera Ciencias del Desarrollo. Doctor Arroyo, de toda la exposición que usted ha hecho, ¿cuál es su impresión sobre el deterioro ambiental que tenemos en el país? Por ejemplo, la pasada semana las informaciones mostraban incendios forestales, incendios en fábricas, es decir, una situación total de atentado y deterioro del medio ambiente en el país. Y en ese contexto, rescatando lo que usted manifestaba en su exposición, que tenemos que atender las necesidades del presente sin afectar a las del futuro. ¿Cuál sería su impresión, su análisis sobre la crisis ambiental de consumo de materias primas y de afectación a los recursos naturales que estamos viviendo en el país? Sin lugar a dudas es un desafío importante para nuestro país, ¿no? También lo señalé en parte de la exposición. Hemos tenido incendios forestales en la Chiquitanía el año pasado, también este año, que han contribuido en este porcentaje tan impactante de la reducción de la biodiversidad y la pérdida de los bosques. Yo creo que ahí es importante replantear un poco los mecanismos vinculados a la protección del suelo, a la preservación de los bosques, al cuidado de la biodiversidad, al respeto de las áreas protegidas, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, también a generar acciones vinculadas a la expansión de las fronteras agrícolas, tener mucho cuidado con los procesos de urbanización que se están dando de manera muy acelerada en los últimos años, sobre todo en algunas ciudades intermedias y en las ciudades capitales de departamento esencialmente. Yo creo que son algunos de las alertas y que nos están mostrando cuáles son nuestras dificultades y cuáles van a ser los grandes problemas que vamos a tener a futuro. Es importante cuidar varios de los recursos que tenemos como país. Uno de ellos es el recurso hídrico, el agua. Recordemos que en algunas ciudades han habido problemas en términos de carencias por abastecimiento. Entonces, es otro factor determinante. Y por supuesto, también es importante mantener este equilibrio entre la mirada en términos de desarrollo sostenible, pero con respeto por la naturaleza, con cierto cuidado por el deterioro ambiental y estableciendo lineamientos coherentes con los compromisos asumidos por el propio Estado. Recordemos que nuestro país también ha sido parte de los acuerdos internacionales donde nos comprometemos a ciertas metas y logros en términos de protección y cuidado ambiental, en términos de disminución de las emisiones. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos de aquello para garantizar que este progreso que hemos tenido y que se vislumbra puede ser un progreso importante para la ciudad, para el país, se mantenga de esa manera, ¿no? Este desafío creo que se lo puede plasmar y se lo puede advertir en el nuevo plan de desarrollo económico y social que seguramente en las próximas semanas va a ser presentado
y también en los planes de desarrollo subnacionales, donde esperemos se incorporen estos criterios y estos parámetros de cuidado y protección del medio ambiente, de la naturaleza y, por supuesto, del planeta. Bien, seguidamente palabras de clausura a cargo de la coordinadora del Instituto de Investigación de la carrera de Ciencias del Desarrollo, licenciada Nora Condori Moya. Adelante, por favor, licenciada. Muchas gracias, estimado Grover. Gracias también a nuestro expositor, al profesor Marcelo Arroyo, al equipo de organizadores de este ciclo de seminarios en la semana aniversario de la carrera Ciencias del Desarrollo. Agradecer de manera personal a través de este medio, licenciado Miguel Cerruto, licenciado Gabriel Heredia, licenciado Abdón Ledesma, doctora Paola Maffet, licenciada Natalie Quintanilla y al universitario Juan Carlos Vargas por haber coordinado, organizado toda esta jornada, ¿no? Hemos iniciado a las 10 de la mañana y todo el día, bueno, ya estamos cerrando un poco, quizá algunos agotados por esta jornada, pero sin embargo, una jornada bastante productiva, ¿no? Y en efecto, pues el desarrollo tiene, pues, efectos positivos y negativos, ¿no? Y un aspecto muy importante es el tema del avance de la ciencia y tecnología que han ido, pues, a encarar límites de las potencialidades del ser humano en control, obviamente, a las condiciones del medio ambiente, ¿no? Entonces, es un factor bastante importante el que nos mencionaba, desarrollo humano no es posible sin desarrollo sostenible. Hemos tenido también la temática sobre el desarrollo local, ¿no? Así también la gestión integral y sostenible, que también ha ido hablando respecto a las condiciones medioambientales, ¿no? Y la presentación, obviamente la presentación de la revista científica en horas de la mañana, ¿no? Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes que han estado desde el inicio hasta el final, Anita, a todos en realidad, ¿no? Si digo nombre por nombre me voy a olvidar de todos, están ahí desde el momento que ha iniciado, ¿no? Es simplemente eso y doy por clausurado toda la jornada académica del día de hoy en conmemoración a los 21 años de la carrera Ciencias del Desarrollo. Sigamos con estas actividades que tenemos estos días, jóvenes estudiantes, colegas docentes, muy agradecida de corazón con todos ustedes por haber participado de cada uno de los eventos, ¿no? Y con fuerza, como dice Conchama, con Jamasa, pues seguiremos adelante. Mañana será otra jornada en la que también vamos a tener pues actividades programadas. El jueves va a ser otra jornada y el día viernes va a ser nuestro cierre, ¿no? Y nuevamente el lunes iniciamos con las pilas puestas para las actividades académicas, ¿no? Un 21 años bastante diferente, memorable, ¿no? De manera virtual lo estamos desarrollando estas actividades y hemos tenido la aceptación de cada uno de los docentes, de cada uno de los estudiantes que les gusta la parte académica, ¿no? Hemos tenido bastante fluencia de todo uno de ellos. Ayúdenme a decir, prendan sus micrófonos, por favor, ayúdenme a decir, Hayaya, la carrera Ciencias del Desarrollo. Hayaya. Hayaya, el área social. Bueno, que sea muy buena hora este cierre. Está licenciada Jenny. Tenemos un partido, por cierto. Estamos participando los colegas de la carrera Ciencias del Desarrollo en el campeonato que están organizando, ¿no? Así que estamos con las pilas puestas también para participar de cada una de las actividades. Muchas gracias. Saludamos a nuestro ejecutivo que está ahí, que también va a hacer uso de la palabra, nuestro FESUD que siempre nos acompaña en cada una de nuestras actividades, a nuestra asociación de docentes también, ¿no? Que siempre nos acompaña en cada uno. Muchas gracias, estimado Marcelo Arroyo, por habernos hecho tan brillante exposición. Gracias, estimado Grover. Muy bien. Vamos a proseguir. También tenemos palabras también alusivas a este evento y también anuncios importantes a cargo del Ejecutivo Centro de Estudiantes
universitario Armando Murga-Arequipa. Adelante, por favor. Sí, primeramente saludar a todos los que están en sala virtual. Tengan ustedes muy buenas noches. Saludar a la MAE de la carrera Ciencias del Desarrollo, al licenciado Omar León Cruz, director de nuestra carrera, al ingeniero Natalio Mamani Loa, Asociación de Docentes, compañeros, compañeras. Saludar también a los expositores, el doctor Javier Marcelo Arroyo, que ha expuesto una bonita presentación hablando sobre desarrollo humano. Sí, también saludar a los demás expositores que han podido destacarse en los diferentes temáticos: desarrollo local de derechos lingüísticos de la lengua afro-boliviano, gestión integral y sostenibilidad del bosque amazónico. Muy contentos, muy satisfechos por haber escuchado las intervenciones de cada expositor. Nosotros primero debemos de agradecer a nuestro Señor Creador por prestarnos una vida tan factible, una vida tan sustentable que hoy tenemos. Y entonces agradecer siempre cada uno de los temáticos, sea la intervención, una bibliografía para defender ya nuestros propios tesis, nuestros proyectos en el avance a